Queridos hermanos, retomamos la lectura continuada del Evangelio de San Lucas. El día de ayer que celebrábamos a San Rafael Guízar y Valencia, escuchábamos el Evangelio de San Juan. Y el día de hoy, Lucas nos propone unas parábolas con las que se nos presenta la dinámica del reino de Dios. Si bien es cierto que Jesús no nos dijo el concepto del reino de Dios, a través de estas parábolas nosotros podemos más o menos ver cómo es el dinamismo interno del reino de Dios en nosotros y en el mundo. Así que vamos a profundizar un poquito lo que el día de hoy nos presenta el Evangelio. Primera cuestión, queridos hermanos, el reino de Dios no es cuestión de cantidad, sino de cualidad. Esto surge de las dos parábolas que hemos escuchado. La semilla de mostaza es muy pequeña. La levadura que se utiliza para hacer crecer la masa también es poca. Entonces, lo primero que salta a la vista es que el reino de Dios no es cuestión de cantidad, sino de cualidad. ¿Y cuál es la cualidad que hace a esa pequeña cantidad ser eficaz? Una sola, y se llama amor. Esa es la cualidad que deben de tener las pequeñas cosas que nosotros vamos haciendo en favor del reino. Así que el día de hoy, queridos hermanos, pensemos un poquito, porque a veces nosotros nos vamos por la cantidad de cosas que hacemos, por la cantidad de actividades en favor de, pero se nos olvida que no el mucho hacer a veces acerca a Dios, sino el cómo se hace y la intención que yo tengo a la hora de hacerlo. Si yo hago cosas pequeñas, pero las hago con amor, buscando el bien de los demás, entonces el reino poco a poco se va construyendo. Pero si yo hago muchas cosas por obligación, por miedo o por otras situaciones, eso no va a construir el reino de Dios. Así que tengamos cuidado, porque a veces lo que se nos enseña y lo que vivimos en el mundo es: haz mucho, haz mucho. Si no haces, entonces no vas a tener o no se va a poder llevar a cabo lo que tú quieres ser. El día de hoy nos dice el Evangelio, no es cuestión de cantidad, sino de cualidad. ¿Vamos bien? Primera idea. Por eso de ahí se desprende otra enseñanza. Queridos hermanos, no subestimemos la importancia de las acciones pequeñas. De las acciones pequeñas va a depender o nuestra felicidad o nuestra desgracia. Son las imágenes de la semilla de mostaza y de la levadura. El día de hoy el Señor nos invita a ver nuestras pequeñas acciones. ¿Cómo funciona esto a nivel personal? A veces tenemos cierta preocupación porque hay en nosotros cosas que no han cambiado desde hace mucho tiempo. Pero es que tenemos en mente que para cambiar necesito hacer cosas grandes y extraordinarias. Por ahí no va la cosa. Para poder cambiar un defecto, para poder cambiar algo que yo necesito que se mejore, en donde yo necesito crecer a nivel personal, ¿cómo se logra? Con pequeñas cosas, con pequeñas acciones. Y esto también nos lleva a pensar de forma
un poco negativa, al contrario. Reflexionemos cuántas veces por acciones insignificantes hemos echado a perder una vida completa, porque nos descuidamos, por esas cosas que decíamos, no tiene importancia, y nos vamos dando permisos. Tristemente nos volvemos personas infelices y hacemos sufrir a los demás. Compromiso. Hoy vamos a tener oportunidades de hacer pequeñas cosas movidos por el amor. Quizá un saludo a una persona que me la he pasado ignorando toda mi vida. Quizá un ¿cómo estás? ¿Qué te sucede? Que nosotros podemos decir, ay Padre, por favor, pero eso, ¿cómo va a cambiar? Sí, cambia la vida de aquella persona a la que nos hemos pasado ignorando durante muchísimo tiempo. Y también cambia nuestra propia vida. Así que invitación, queridos hermanos, el día de hoy vas a tener oportunidades de hacer cosas pequeñas. Que esas cosas pequeñas vayan construyendo en ti y en los demás el reino de Dios. ¿Vamos bien? Ya llevamos 2 cosas. Y una tercera, se nos presenta la imagen de la levadura que fermenta toda la masa. El reino de Dios transforma, hace crecer a la persona que comienza a vivir de a poco los valores que proporciona el Evangelio y al mismo tiempo va transformando el mundo. Y aquí viene una enseñanza todavía más práctica. La levadura obra discretamente. Cuando nosotros comemos un pan que tiene levadura, no podemos distinguirla, o al menos yo no soy tan gourmet para distinguir si tiene levadura o no tiene levadura. La levadura es muy discreta. La segunda invitación para hacer crecer el reino de Dios en nosotros y en los lugares en donde nos encontramos es: tenemos que aprender a ser discretos en el momento que hacemos el bien, porque tenemos la gran tentación de que si hacemos algo bueno por los otros o por alguien, queremos anunciarlo en las redes sociales, que me tomen fotografías, que yo sí ayudo a los demás, que me vean que yo soy bueno. Eso le resta eficacia al crecimiento del reino de Dios. ¿Cuántas veces por indiscretos hemos hecho cosas que terminan alejando a los hermanos de Dios? Nuestras indiscreciones, queridos hermanos, nos salen muy caras. Por eso tenemos la imagen de la levadura. Sé discreto, y cuando hagas el bien a una persona, no andes buscando que te lo reconozcan, porque cortamos la eficacia del reino de Dios. Entonces, queridos hermanos, 3 cosas el día de hoy nos propone el Evangelio. Que las cosas que hagamos sean movidas por el amor, porque es cuestión de cualidad y no de cantidad. Que busquemos siempre con nuestra discreción hacer el bien a los demás y que no subestimemos la importancia que tienen las pequeñas acciones en nuestro día a día. Que el Señor, pues, el día de hoy nos ayude a vivir esto que presenta el Evangelio, que escuchando su palabra constantemente vaya creciendo en nosotros ese anhelo de ser mejores personas y mejores cristianos. Que así sea. Así sea. ICM